Voy a reconocer que el tema de cuántica tiene sus grados de dificultad técnico-científica para la comprensión. Pero lo cierto y concreto es que el cerebro humano definitivamente es un cerebro cuántico, porque no tiene una explicación meramente fisiológica solamente. ¿Por qué nos cuesta tanto cambiar? El cerebro humano no tiene por qué envejecer al ritmo que envejece el ser humano que lo porta. El cambio es imposible en un cerebro que reutilizó sus conexiones neuronales en determinadas y restringidas rutinas comportamentales. Y esto implica entonces que hoy el foco importantísimo que tenemos que tener para entrenar y desarrollar inteligencia es justamente focalizar en el metaconsciente. Aprende a meditar porque vas a aprender a crear. No hay inteligencia sin intuición, sin capacidad de anticipación, sin capacidad de renovación, sin capacidad de crear algo diferente a lo que está inventado hasta ese momento. Esa es la gran realidad. Entonces hay que empezar a recrearnos y además recrearnos permanentemente en aquello que queremos, en lo positivo y no en la recordación negativa que te condiciona. Si tú piensas en escasez, si tú piensas en pobreza, vas a generar más pobreza. Esta es la cruda realidad. Focaliza en aquello que quieres crear, no en aquello de lo que quieres huir. Ese es el gran secreto. Para poder creer necesitamos experimentar. Llega el momento en que para crear tienes que creer. Si tú crees de verdad, te mueves, pones esfuerzo, pones ganas, pones actividad y logras. Yo no comienzo ninguna clase, ninguna conferencia, sino todos los asistentes me ponen una sonrisa o una risa en el rostro. Hola creadores, bienvenidos a un episodio más del podcast. Para los que no me conocen, mi nombre es Marcelo Segarra y hoy les traemos al Dr. Néstor Braidot. Esta es la segunda vez que contamos con la participación del Dr. Braidot en el podcast. Si no han visto el primer episodio, les vamos a poner en el enlace de la descripción. Para los que no lo conocen, el Dr. Braidot es neurocientífico, también conocido como un entrenador de cerebros. Ha creado muchísimos recursos, entre estos academias, libros y también entre eso está su creación de contenido. Durante esta conversación hablamos acerca de cómo funciona el cambio en nuestro cerebro. De ahí pasamos a hablar acerca de cómo podemos desbloquear el potencial de nuestro cerebro y destruir nuestras limitaciones. Y por último finalizamos hablando acerca de cómo funciona la neurocuántica y cómo la neurocuántica explica la ciencia de la manifestación. Realmente es una joya de conversación. Estoy seguro que van a poder encontrar muchísimo valor porque de paso lo explica en muchas peras y manzanas. Ha entrenado a miles de estudiantes sobre cómo pueden dominar su cerebro, cambiar su realidad. Estoy seguro que van a poder aplicar cada una de estas cosas. Así que asegúrense de tomar muchísimas notas. Si son nuevos acá, no olviden suscribirse al canal podcast, al canal de YouTube, dependiendo de dónde lo estén escuchando. Y sobre todo porque las siguientes semanas van a estar saliendo muchísimas conversaciones que hemos tenido con expertos en Buenos Aires, Ciudad de México y próximamente Madrid y Barcelona. Ahora le damos la bienvenida al Dr. Braidot. Hola doctor, bienvenido a Creadores. Gracias, muy amable por la entrevista. Bueno, el tema que vamos a hablar hoy es un tema que me fascina. Para los que no nos escucharon previamente, ya te tuvimos antes en el programa, pero no llegamos a profundizar ese tema fascinante que llega a ser la neurociencia del cambio, de cómo generamos un cambio. Y normalmente las personas hoy en día buscamos cambiar, y no solamente por dolor, es un tema que quizás lo vamos a hablar, pero también de una manera más consciente. Y esto igual tiene un efecto, obviamente, el cerebro, la mente en esto. Para poder arrancar, ¿cómo describirías tú a lo que te dedicas? A ver, mira, yo vengo de una formación de hace algunas décadas atrás, cuando predominaba en todas las disciplinas la lógica y la racionalidad. Esto significa que tú tenías una formación y de la formación salía una práctica profesional en la que aplicabas aquello que te habían dado de la formación. Primer punto. Luego ocurre que la evolución del conocimiento es cada vez más rápida. Es decir, tu formación, aquella que te dio un título, incluso un diploma, se hace obsoleta, con lo cual empieza a haber un desafío inmenso. Y allí fue como yo entré en las neurociencias estudiando cómo aprende el cerebro, estudiando cómo decide el cerebro, estudiando cómo se comporta el cerebro. Y esto empezó a encontrar una solución a aquello de la obsolescencia del conocimiento adquirido. En el siglo pasado, es decir, en los 90, yo tuve 3 títulos universitarios. Los 3 hoy están absolutamente obsoletos de toda obsolescencia. Esto significa que hay que empezar a entender que las neurociencias, conocer cómo funciona tu cerebro, también te da la posibilidad
de adquirir nuevos conocimientos, renovar conocimientos, recrearte finalmente. Mm. En definitiva, pasar de aprender aprendidos a aprender. Porque el conocimiento nuevo que incorporas, luego de haberse hecho obsoleto aquello que aprendiste, ese conocimiento nuevo tampoco dura demasiado tiempo. Y esto significa que tienes que volver a renovarte, volver a aprender. Y a mí me ocurrió esto. Desde aquella formación tradicional, lógica y racional, entré en el mundo de las neurociencias. Eso fue cuando tuve la oportunidad de trabajar en la Universidad de Salamanca, donde hay un instituto de neurociencias importantísimo. Y aprendí neurociencia siendo profesor de Salamanca. Y empecé a Mm. crear materiales, por ejemplo, neuromanagement, neuromarketing, neuroventas, entrenamiento cerebral, creé un gimnasio del cerebro. Pero fíjate, para ejemplificar lo que acabo de decir, en el transcurso de esa renovación de conocimientos derivados de la neurociencia, empezamos a descubrir que hay una explicación superadora del funcionamiento del cerebro. ¿Cuál es esa explicación superadora? La que nos da la biología cuántica. Empezamos a entender que el cerebro ya no es explicable en su comportamiento solo por el estudio de la neurociencia tradicional, las conexiones neuronales, las sinapsis y todo lo que hemos estudiado y aprendido en neurociencias. Empezamos a entender que las redes neuronales tienen en su estimulación la capacidad de producir vibraciones energéticas. Y empezamos también a darnos cuenta que ya no solamente el comportamiento derivaba de las conexiones neuronales que dan soporte a ese comportamiento o a esa decisión, sino que también derivaba de la coherencia de la vibración energética que producimos. Paralelamente a esto, empiezan estudios que dieron mayor soporte aún cuando en el Instituto de Matemáticas del Corazón, radicado en Estados Unidos, descubren que el corazón humano, que hasta poco tiempo atrás decíamos que era una mera bomba que hacía fluir sangre, se descubren estructuras neuronales en el corazón. Esto quiere decir que también genera energía, genera influencia, orienta la energía. Y empezamos entonces a darnos cuenta que tiene que haber coherencia emocional y energética. Y ese es el cambio entonces. Resumiendo, las neurociencias nos han servido para pegar un salto cualitativo importantísimo. Nadie lo niega ya. Lo que ocurre es que siguió evolucionando la investigación, los conocimientos y empezamos a darnos cuenta que hay una explicación superadora, como decimos. Y esa explicación superadora tiene sus raíces en la explicación cuántica del funcionamiento del cerebro. Por eso hablamos de neurocuántica. Por eso hablamos de una definición nueva de cómo es el soporte de una decisión, de un comportamiento, de una conducta en cada uno de nosotros, independientemente de que nos demos cuenta que eso tiene que ver con energías que generamos o que recibimos. Vamos a hablar en unos minutos más adelante el tema en la neurocuántica. Es un tema que me fascina y nunca hemos podido hablarlo con ningún otro experto acá. Entonces, antes de eso, volviendo al tema del cambio, ¿por qué nos cuesta tanto cambiar? A ver, nosotros incorporamos conocimientos. ¿Cómo incorporamos los conocimientos? Hasta pocos años atrás, estudiando de memoria el librito del profesor, recordando de memoria la clase del profesor. Repetimos ese librito en la aplicación profesional. Repetimos la clase en la aplicación profesional. Eso consolida en redes neuronales que se acostumbran, por decirlo así, a repetir los comportamientos. ¿Estás seguro? Esta formulita la apliqué, tuve éxito. La repito y la vuelvo a repetir. Y empieza a haber algo así como una rutinización del cerebro. ¿Qué quiero decir con esto? Empiezas a tener la misma agenda todos los días. Te levantas a la mañana, desayunas lo que ayer desayunaste, lo que antes de ayer, lo que la semana pasada. Sentado en el mismo lugar de la mesa, de tu cocina o de tu comedor. Sales de tu casa para ir a tu trabajo por el mismo camino, el camino que conoces, el que conoces el bache que hay, el semáforo, el guardia. Trabajas en tu lugar con la misma rutina laboral, haciendo A, B y C. No C, B y A, B y C. Y vuelves a tu casa
por el mismo camino que ya conoces. Y eso significa reutilizar el cerebro, que consolida las redes neuronales asociadas a esa rutina. Al consolidarse las redes neuronales asociadas a esa rutina, adquieren clara predominancia de repetición. Pero ya la tienes incorporada. Porque ya la tienes aprendida, la tienes incluso consolidada. Y más aún, eso termina siendo de una consecuencia dramática. Voy a decir algo que quizá suena fuerte, pero que debo decirlo porque es algo que he estudiado y se ha demostrado fehacientemente. El cerebro humano no tiene por qué envejecer al ritmo que envejece el ser humano que lo porta. El envejecimiento del cerebro se traduce en repetición comportamental y decisional. Ujú. Esto significa que si tú cambias esto y empiezas a cambiar, en lugar de todos los días desayunas, el camino con el que transitas para ir a tu trabajo, la rutina laboral y el retorno a tu casa y el lugar donde se las cambias eso, empiezas a estimular variadamente a tu cerebro y empieza tu cerebro a tener mayor cantidad de conexiones neuronales y empieza a perder esa restrictiva y consolidada rutina demasiado estrecha. Yo he tenido y tengo todavía alumnos en mi programa de entrenamiento cerebral a los que los he entrenado en la variación. 86 años, por ejemplo, mi alumna Nelly. Piedras. Su cerebro no tiene 50. Sin embargo, hay personas mayores que están arrumbados en una silla, esperando que su nieta, o su hija, o su hijo, los lleven al banco de la plaza donde se quedan hasta que los van a buscar y vuelven. Esa persona tiene el cerebro reutilizado. Lo que yo digo es la muerte cerebral progresiva, independiente de la muerte de la persona que porta el cerebro. ¿Qué significa muerte cerebral progresiva? Significa la muerte del cerebro por rutinización, es decir, no tiene capacidad de poder generar otra cosa. Restricción, aprendizajes nuevos. Restricción al cambio. El cambio, y ahí voy a tu pregunta, a tu palabra clave, el cambio se impide, es imposible en un cerebro que reutilizó sus conexiones neuronales en determinadas y restringidas rutinas comportamentales. Hay que entrenar el cerebro a que adquiera mayor variedad de conexiones neuronales que te permitan abordar caminos diferentes neuronalmente hablando. Esta es la inmensa posibilidad que tenemos hoy día con los programas de entrenamiento cerebral. Lograr que tu cerebro no envejezca. Más aún, en los programas de entrenamiento cerebral yo tengo un ejercicio que no solamente te flexibiliza, te agiliza, sino que te produce el nacimiento de neuronas nuevas. Sí, neurogénesis. Aún en adultos mayores. Con un determinado ejercicio que estimulas el hipocampo, que es un órgano del cerebro límbico. El hipocampo tiene que ver con el aprendizaje y memoria. Y además, estimulado el hipocampo produce neurogénesis. Esto significa neuronas nuevas aún en una persona de 80 años. Esto implica entonces, por nacimiento de neuronas nuevas, que la media del sistema neuronal de esa persona, uno de 80 años, es mucho menor. Por eso digo que el proceso de envejecimiento de una persona no tiene que ver con el envejecimiento del cerebro y su capacidad. Depende de lo que haga. Depende de lo que entrene su cerebro para esto. E incluso puede hasta hacer prevención de enfermedades. Y esto significa que la persona, para algunas circunstancias médicas, tiene mayor posibilidad de superarlas en tanto tenga un cerebro ágilmente entrenado, variadamente estimulado. Wow. Ahorita hagamos doble clic. Bueno, que hace doble clic en varias partes. Primero, este proceso que hablamos de quedarte en esta comodidad, en lo rutinario, en no querer cambiar, me imagino que se queda en algo subconsciente y para poder producir este cambio lo tenemos que hacer lo subconsciente consciente y luego podemos cambiar. ¿Cómo funciona este A proceso? ver, a ver. El cerebro humano tiene dos niveles de funcionamiento. Uno consciente, aquel a que le hemos prestado
casi diría toda la atención durante tanto tiempo. Yo he sido formado universitariamente con el entrenamiento consciente y puramente consciente, pero eso es insuficiente. Ujú. Porque en realidad toda decisión que tú dices es consciente, es racional, depende de una estimulación del metaconsciente, aunque no te des cuenta. Esto significa que lo que tú tienes bajo el umbral de conciencia, grabado bajo el umbral de conciencia, en tu metaconsciente, yo hablo de metaconsciente y no de subconsciente, por Ujú. una razón muy simple, porque no es sub de menor importancia, no es no consciente, son gradaciones de no conciencia en todo caso, por eso es metaconsciente. Y esto implica entonces que hoy el foco importantísimo que tenemos que tener para entrenar y desarrollar inteligencia es justamente focalizar en el metaconsciente. Ujú. Mira, para nuestro botón, déjame decirte de la autobiografía del máximo inventor del siglo pasado, ¿qué es lo que ha dicho? Una persona que se estudió su inteligencia, se repartió su cerebro cuando murió por cuanto instituto de estudios había en el mundo para encontrar el secreto de la inteligencia de Einstein. Pero focalicemos en su autobiografía. ¿Él qué dijo? Fíjate, me pasé días, semanas, meses, años estudiando todos los papers del tema que estoy investigando. Toda la documentación que había, lo que yo producía, lo que todos producían. Claro, enriquecí mi cerebro con estimulaciones de todos esos papers que estudié. Pero me di cuenta que no inventé nada. No creé nada. Y después dice, siguiente capítulo. Una noche estaba durmiendo. En sueños soñé que cabalgaba en un rayo de luz. Eureka, ahí estaba la explicación de lo que buscaba en mi investigación científica. Una conexión neuronal adicional, diferente, distinta, independiente de la estimulación de los sentidos sensoriales tradicionales. Y eso explica algo. El metaconsciente es el que crea, no es el consciente. Por eso hay que poner en estado de metaconciencia a una persona, no necesariamente durmiendo en todos los casos, que hubo varios, sino en meditación, por ejemplo. Es un ejercicio que yo planteo siempre, la meditación, como una forma de acceder a tu máxima capacidad, tu metaconsciente. No es el único. Si quieres tomar otros ejemplos de la historia de la humanidad, cuando Kekulé inventa el tema de los anillos de benceno, él mismo lo dice. Tuvo un sueño. Soñó en un baile de serpientes. Cuando en ese baile de serpientes una se muerde la cola, eureka, ahí estaba lo que estaba buscando. Es decir, la unión de una conexión neuronal adicional, porque en sueños o en meditación la capacidad conectora de las redes neuronales humanas es superior, es mayor. Solo falta la estimulación fantasiosa, diferente o distinta, para que se haga la conexión. Esa es la razón, porque uno de los ejercicios importantísimos que hoy tenemos es aprende a meditar porque vas a aprender a crear. Y más diría, tal vez una afirmación que siempre hago. No hay inteligencia sin intuición, sin capacidad de anticipación, sin capacidad de renovación, sin capacidad de crear algo diferente a lo que está inventado hasta ese momento. Esa es la gran realidad. Entonces, el cambio es posible a poco que tú asumas tu propia capacidad de cambiar tus estructuras neuronales, incluso creando nuevas, independientes del contexto racional y lógico de tu tema. Y con tus metodologías podemos crear cambios de manera sostenible. Absolutamente. Lo que pasa es que te conviene un cambio sostenible. Mira, te doy una experiencia autorreferencial. Ujú. Yo tuve 3 títulos, racionales y lógicos, por cierto, que merecieron un felicitado de mis profesores, que me significaron que me inviten a dar clase inmediatamente que termine mi curso, mis carreras. Pero ¿sabes qué? Me empecé a dar cuenta que la formulita a veces no funcionaba, la que había estudiado de memoria y que me mereció un felicitado de mi profesor. La receta no funcionaba, en un caso sí, en otro no. Fue cuando empecé a estudiar neurociencias, allí lejos, en Salamanca. Y empecé a descubrir lo que te decía recién. ¿Cuál es el soporte, el sustento
Porque la fórmula no sirve para todos los casos. Tengo que estudiar tu comportamiento, tu forma de decidir, mi forma de comportarme, mi forma de decidir, para encontrar la adecuación de la exitosidad de esa forma. Genial. Hiciste un cambio. Sí, pero por un tiempo. Por eso lo de la perdurabilidad es riesgoso. Ujú. Porque en el trayecto de estudiar, eso que me cambió y me hizo exitoso en neurociencias aplicadas, me significó, espera, aquí viene la biología cuántica. Entonces, ¿qué es lo que hice? En mi biblioteca, yo tengo una biblioteca muy grande de 5.000 ejemplares de neurociencias, empecé a aumentar las de física cuántica y empecé a preparar mi cerebro para que entienda, comprenda y funcione con los conocimientos de cuántica. Otro cambio. En el éxito de lo anterior, preparar el éxito para el siguiente. Hoy todavía no te podría decir cuál va a ser el próximo. El mentor dice, ya tienes edad para empezar a pensar de otra manera. No, hay que pensar en la próxima etapa. Entonces, apareció algo. Apareció la inteligencia artificial, que me ayuda inmensamente a crear otras cosas. Obviamente, entrenando a la inteligencia artificial en el prompteo adecuado a lo que yo quiero que en esa interacción produzcamos. Y así sucesivamente. Entonces, el cambio es un cambio que sirve por el tiempo adecuado en que puede ser exitoso. Luego tienes que pensar en el siguiente cambio, y luego en el siguiente, y luego en el siguiente. Ese es el signo de estos tiempos. El conocimiento evoluciona muy rápidamente. El conocimiento va cambiando cada vez más rápidamente. Hasta ayer decíamos, el conocimiento de la humanidad se duplica cada 2 años. 2 años. Hoy estamos hablando de año y medio con suerte. Ujú. Ponte a pensar, ¿cuánto tiempo le lleva a tu hijo, tu hermano o quien fuere su carrera universitaria? Digamos, una media, 5 años. En 5 años, el conocimiento de la humanidad cambió 3 veces. Entonces, ¿qué le enseñas? ¿Le enseñas a que estudie de memoria tu librito? ¿Tu clase? ¿O le enseñas a que tu librito y tu clase sirva para estimularlos, para aprender a crear su propio libro y su propia clase? Y de paso se entrena a permanentemente crear su siguiente libro, su siguiente clase o su siguiente profesión, adecuándose al cambio que el entorno te está exigiendo. Es un desafío apasionante, por cierto. ¿Por qué es más fácil cambiar cuando experimentamos emociones muy fuertes? Por ejemplo, un trauma, puede ser un duelo, Correcto. puede ser, no sé, cualquier tipo de experiencia negativa. Siempre, y te hablo igual desde mi caso, eso ha Mm. producido un cambio drástico en mi vida. Ujú. ¿Por qué se me hizo fácil cambiar con esas emociones negativas, dolor, y me cuesta más hacerlo de emociones positivas? A ver, habitualmente el ser humano tiene ese problema. Todos tenemos ese problema. Hasta tanto comprendamos que no hace falta una traición, no hace falta una enfermedad, no hace falta un problema para que tú cambies. También con inspiración y felicidad puedes cambiar. Pero eso es una decisión que uno tiene que tomar. No dejarse llevar por la emoción negativa que te empuja al cambio. Esto significa que si tú tienes una enfermedad, incluso, y concentras tu atención en la enfermedad, vas a generar más enfermedad. En la enfermedad tiene que pensar en la salud. Mira, yo te voy a decir otra. Esto no lo digo por estudio teórico. A mí me pasó personalmente. Ujú. Personalmente. Yo he vivido las últimas décadas entrenando mi cerebro. Mes de octubre del 2023. En España tuve una ACV, un ictus, como dicen los españoles. Paralizado, brazo izquierdo, pierna izquierda. Me ingresan porque no podía caminar. Me lleva mi hija, justamente. A los 3 días, caminaba por pasillos. El séptimo día, cuando viene de visita la neuróloga, le digo, mira, si no tienes una razón médica fundada, mañana me das el alta. Porque mañana yo comienzo un entrenamiento con una empresa de Costa Rica y tengo planificado todo online. Al tercer día ya había pedido mi computadora portátil para estar
La idea es esta. Tienes que empezar a tomar la decisión, aún en contextos complicados como una enfermedad, y esta no es simple, no es una enfermedad simple la que estoy relatando. Aún en esos contextos tienes que superar el condicionamiento del problema, del dolor de la enfermedad y plantearte la solución, superando la instancia. Y de hecho, mi neuróloga en ese punto me dijo, mira, solamente debo decirte que no puedo retenerte porque no tengo razón médica para retenerte. Lo que me sorprende es que a 7 días yo te tenga que dar un alta cuando lo habitual es mucho más tiempo de internación. La segunda cosa que te quiero decir, dime qué haces para que esto a mí no ocurra de esta manera. Y ahí fue que le expliqué. Yo tengo un cerebro que me genera estructuras de conexiones neuronales en una cantidad mucho mayor que lo habitual. Esto quiere decir que si una se ve un ictus, dicho en lenguaje sencillo, no quiero... Ujú. Si hay neurólogos escuchándome, déjenme decirlo muy sencillamente. El ictus, el ACV, tiene como consecuencia, a raíz de, en mi caso, plaquetas de vasos de cuello o lo que fuere, te corta conexiones neuronales que impiden que mueva el brazo izquierdo, la pierna izquierda, en mi caso. Pero como tenía mayor cantidad de conexiones neuronales, inmediatamente se reemplazaron. Y pude tener movilidad rápidamente. Entonces, hice todo este periplo para decir, es cierto, tendemos como seres humanos a vernos autoobligados por el dolor, la traición, la enfermedad, a hacer los cambios. También es cierto que desde las neurociencias y sobre todo desde la cuántica, debo decir que no es ni siquiera conveniente que te sujetes al cambio solamente porque esas circunstancias te lo permiten, o te lo obligan a hacer. Es necesario tomar la decisión. De hecho, aún yendo más allá del tema de enfermedades, en las profesiones. A mí no me fue mal con mi profesión original, pero la pregunta es, si lo hubiese seguido, ¿me estaría yendo bien igual en esta época en que ya esto fue superado? Entonces, definitivamente, hay que tomar la decisión de cambiar cuando hay que cambiar, no cuando el dolor te obliga a cambiar o cuando la traición te empuja a cambiar. Ese es el gran desafío que aprendemos con los entrenamientos cerebrales y sobre todo aplicando estos conocimientos que te evidencian la posibilidad que todo ser humano puede accesar a estos niveles de decisión, de cambio, sin que haya algo que te empuje. Haciendo doble clic en esta historia, bueno, en este relato, porque normalmente cuando uno está enfermo, lo que mencionabas igual antes, es muy fácil quedarte en este ciclo de pensamiento y concentrarte, poner tu foco en la enfermedad y producir más enfermedad y creo que es lógico de que por eso igual la enfermedad se expande esta vez más rápido, ¿no? Totalmente. ¿Por qué no somos tan adictos a estas emociones o pensamientos negativos? A ver, dos cosas hay que decir. Primero, todo lo que nos ocurre, todo lo que vivimos, de alguna manera nos estimula a generar una memoria de lo que nos ocurre, una memoria de lo que vives, disfrutas o sufres. Cuando hay emoción en la estimulación o en la experiencia, esa memoria se graba más profundamente. Y normalmente, por características del propio ser humano, las emociones negativas perduran más profunda y más tiempo en cada uno de nosotros. Pero hay algo interesante que hay que decir aquí. Yo he estudiado mucho la memoria, de hecho he publicado un libro sobre memoria. El tema es que esas memorias emocionalmente grabadas tienen lo que se llama mayor probabilidad de surgir de latencia y condicionarte comportamientos y decisiones en tu futuro. Esto significa que aquello que grabé ayer, antes de ayer, el año pasado, o en mi temprana juventud, perdura. Y como tiene memorias asociadas, y sobre todo memorias dramáticas muchas veces, esa perdurabilidad no solamente es mayor, sino que además con posibilidades de salir de latencia y condicionarme en cada momento del futuro. Pero dicho esto, dicho el problema,
Mi obligación es decir cuál es la solución. Hoy hay demostraciones muy claras que evidencian lo que voy a decir. En algunos tribunales de la justicia, y concretamente en Miami, y conozco casos concretos, hay jueces que tienden a darle menor importancia, a relativizar lo que un testigo testifica de lo que ocurrió hace 6 meses, un año, lo que fuere. ¿Por qué? Porque tú has tenido una experiencia en un momento X determinado. Con el transcurso del tiempo vas a volver a vivir circunstancias tal vez no iguales, pero asociadas, similares, cercanas a aquella memoria, con lo cual se actualiza tu memoria. Quiere decir que la memoria del testigo de hace un año le hace decir hoy algo diferente a aquello de lo que fue testigo. He hecho este ejemplo. Cuando trabajamos con memoria dentro del entrenamiento cerebral, lo que decimos es que hay que trabajar eso que grabó el metaconsciente para resignificar las experiencias y hacer que lo que tú tienes hoy no es aquella memoria dramáticamente negativa que grabaste, sino que sea por lo menos un aprendizaje. Ese es un ejercicio que hacemos en el entrenamiento cerebral que se llama una meditación para la resignificación de experiencias negativas. ¿Qué significa? Que cortes la influencia de esa negativa experiencia que has tenido porque las transformas en un aprendizaje. Y hoy perdura, queda en tu cerebro el aprendizaje y no la memoria de la experiencia negativa. Y eso me parece tremendamente importante como cambio. De hecho, a nosotros nos... Es parte del cambio. Mira, he tenido circunstancias gravísimas de alumnos que han tenido circunstancias difíciles, muy difíciles, pero muy difíciles. Y es increíble cómo cambian. Es increíble cómo cambian al resignificar aquella dificilísima experiencia que han tenido. Y eso significa que hoy van por la vida sin esos condicionantes de experiencias negativas memorizadas, entorpeciendo sus decisiones y sus comportamientos. Por el contrario, con los aprendizajes que la resignificación les ha brindado para darle la posibilidad de esa mayor libertad de decisión. ¿Cómo se ven estos ejercicios? Específicamente de la resignificación, luego vamos a hablar de los otros ejercicios. Mira, es muy sencillo. Basado en el hecho de que la memoria se actualiza por sucesión de experiencias subsiguientes a la primera que se grabó y que te condiciona, lo que nosotros hacemos es tomar la experiencia negativa en un proceso de meditación. De hecho, en mi página web ahí gratuitamente puedes bajar incluso el audio de soporte de las meditaciones de resignificación de experiencias. Pero fíjate, toma la experiencia negativa en un proceso de meditación. Experiencia negativa 1. Te preguntas en ese estado meditativo, ¿qué aprendo? ¿Qué aprendo? ¿Qué aprendo? Focalizas atención en el aprendizaje y por focalizar la atención en el aprendizaje le das más energía al aprendizaje y se va reduciendo la importancia y la energía de la experiencia negativa que le dio origen. Y fortaleces esto y lo llevas a tu estado presente como aprendizaje. Toma la experiencia negativa 2 y haces lo mismo. ¿Qué aprendo? ¿Qué aprendo? Focaliza la atención en el aprendizaje y llevas entonces a una ecuación donde hay más energía en lo que aprendes, porque te vas focalizado tú mismo, y menor en la experiencia negativa que le dio origen. Y consecuentemente, es como queda predominando el aprendizaje y no la experiencia negativa. Es un ejercicio relativamente sencillo. Y mis entrenantes del cerebro tienen obligación de hacer este ejercicio todos los días, resignificando todas las experiencias negativas de cada día antes de irse a dormir. ¿Y saben por qué? Porque en la noche, en sueños, ¿qué es lo que te ocurre? Aunque no te lo recuerdes al día siguiente, es como que en sueños, luego que el consciente se va a dormir, el metaconsciente aflora y revives cual vídeo todas tus experiencias del día, las positivas y las negativas. Y al revivir las negativas, negativizas tu cerebro en forma amplia y difundida. Si yo antes de ir a dormir transformo las experiencias negativas en aprendizajes, evito que en el proceso de sueño se negativice el cerebro por repetición.
en sueños de la experiencia negativa. Y eso, mis entrenantes del cerebro me dicen, me levanto más liviano. Y claro, se levantan sin el peso de la experiencia negativa repetida durante la noche. Y tienen capacidad más liviana, más libre, más limpia de tomar decisiones y comportarse. Ese es el proceso que te resuelve claramente muchas circunstancias que nosotros tenemos. Porque hay que ser muy claro. ¿Cómo es la vida que llevamos? ¿Hay que mirar un noticiero todas las noches o todos los días? Claro. Ahora, ¿te has dado cuenta que el noticiero tiene 99% de información de noticias negativas, el delito, el robo, el asalto, el político tal o cual? ¿Qué te llena el cerebro? Lo negativizar. A mí me pasó en pandemia. Al observar esto, ¿sabes lo que hice? Hice un programa gratuito, donde todos los meses, el programa se llamaba Cuerpo en Cuarentena, Cerebro en Libertad. ¿Por qué? Porque en pandemia los cuerpos en cuarentena estaban sentados, apoltronados ante un sillón, mirando un televisor que relataba solamente la cantidad de muertos y la cantidad de contagiados en cada uno de los países. ¿Cómo queda ese cerebro luego de horas recibiendo solamente ese tipo de noticias? Entonces yo proponía, deja tu cuerpo ahí, pero ven con mi cerebro y sal de la casa. Visualiza esto, visualiza aquello. Libera del condicionamiento de la noticia negativa. Y hoy, mis entrenantes del cerebro podrán estar enterados, pero esa intensiva estimulación negativa de todos los días, menos al irse a dormir, para que no condicionen con noticias negativas el periodo de sueño posterior. Porque la idea es que resignifiques la experiencia antes de ir a dormir, pero además evites que antes de ir a dormir recibas esa carga de información negativa. Es un proceso interesante, ¿eh? Libera muchísimo, muchísimo. Unas cosas que me pregunto, porque un poco lo escucho y es muy parecido igual a lo que comparten grandes neurocientíficos, igual, por ejemplo, Joe Dispenza, ¿no? Y algo que, por lo menos en mi vida, he tratado de hacer tipo de terapias alternativas, ya sea igual estilo terapias donde recuerdas tu infancia y le llaman inner child en inglés, o tipo de terapias que simplemente tienes que volver a la misma experiencia y pones tu foco, tu atención en esa misma experiencia, o sea, en el pasado. Un poco yendo con lo que tú estás mencionando, no se va en enfocarse mucho en el pasado, sino se va en crear una alternativa, se va en llevar el foco a otro lado. ¿Por qué es efectivo sacarlo de esta experiencia pasada Mm. y versus otras? Porque creo que la tasa, por lo menos de éxito, yo por lo menos recordando el pasado, era muy, muy baja. O sea, era como, sí me ha ayudado, pero seguía mi foco ahí, seguía mi atención ahí. Mientras que luego, obviamente, tras escuchar personas como Joe Dispenza en ese caso, he empezado a salirme por completo y separarme de ese pasado. Bien. Lo conozco muy bien a Joe Dispenza. Ujú. Todo el material lo tengo y además he participado en sus seminarios varias veces. Y coincido totalmente. Ahora, tu pregunta. Si yo vuelvo a traer la experiencia negativa del pasado a mi presente, ¿qué estoy haciendo? Volviendo a crear tu experiencia negativa en el presente, condicionando mi presente porque traje aquel pasado a mi presente. Con lo cual, lo que hay que hacer es recrear, en todo caso, positivamente tu pasado. ¿O qué crees? Que yo me ponga a pensar ahora que mi padre, que esto es real, falleció cuando yo tenía 15 años y no pude terminar mi secundaria, tuve que rendirlo libre y ponerme a trabajar a los 15 años. ¿Quieres que recuerde el peso? ¿Quieres que recuerde la dificultad? ¿Quieres que recuerde eso? O tal vez que recuerde con alegría que eso me dio el empuje para abrirme a otras cosas diferentes, distintas, superando distancia. Ahí está la gran cuestión. Cuidado. Cuando nosotros, terapia más o terapia menos, o como sea, traemos pasados negativos al presente, lo estamos potenciando y recreando. Ujú. Y eso es la antítesis de lo que hay que hacer. Tenemos que empezar a recrearnos y además recrearnos permanentemente.
en aquello que queremos, en lo positivo, y no en la recordación negativa que te condiciona. Tiene mucho sentido. Ahora, hablemos en esta parte de neurocuántica, que pues es un poco abierta, porque igual la persona que está escuchando este episodio puede escuchar la palabra cuántico, igual creo que las has hablado como biología cuántica, campo cuántico. ¿Qué realmente es esto? A ver, voy a reconocer que el tema de cuántica tiene sus grados de dificultad técnico-científica para la comprensión. Lo que Ujú. yo he hecho en estos últimos años es justamente desde la internalización del conocimiento cuántico, bajarlo a la comprensión del común de la gente, para poder lograr que la gente lo entienda desde las aplicaciones. Pero lo cierto y concreto es que el cerebro humano definitivamente es un cerebro cuántico, porque no tiene una explicación meramente fisiológica solamente. Por aquello que hemos dicho, de lo que significa la frecuencia vibratoria que se genera en el cerebro, que se conecta además con el entorno, porque influye en el entorno. Y hay una explicación sencilla: si yo concentro mi atención en algo, estoy dando energía hacia algo. Si concentro mi atención en ti, o en la otra persona, o en aquella persona, estoy enviando un mensaje a esa persona. Y ahí se explican algunas cosas. He pensado en Juancito. Qué extraño. Juancito me llamó a las 2 horas. ¿Extraño? Le has enviado un mensaje energético porque has pensado en él, te has concentrado en él. Y esto funciona en muchos ámbitos de la vida. En muchos ámbitos de la vida. Mira, te doy uno que está tal vez lejos, o relativamente lejos, de lo que significa el ámbito de la investigación científica, etc. Yo tengo un programa que dicto que se llama Neurociencias y Deportes con Quantic. Dime, ¿cómo explicas la conexión que había en la época de Guardiola en el Barcelona entre Messi y Neymar, entre Messi y Jordi Alba, entre Messi y Busquets? Tengo una explicación. Y la explicación es muy sencilla. Tenían una relación, no solamente buenos deportistas y relación deportiva, sino relación personal, familiar, emocional. Que eso hacía que Messi tiraba una pelota para allí sin mirar, porque sabía que Neymar se había corrido para allí, y el otro devolvía para el otro lado sin mirar, porque sabía que se había corrido para el otro lado. Es que no es que sabía porque lo había visto, es que había un entrelazamiento cuántico que se llama en física cuántica. Esto significa las personas entrelazadas que mantienen una conexión a una distancia, para lo cual se requiere un determinado contexto de funcionamiento. Y esta es la razón que cuando Messi se va al PSG, cuando Neymar se va al PSG, donde estaba también Mbappé, Ujú. el contexto lo dio. Messi se fue, Neymar se fue y hasta se fue Mbappé. ¿Pero qué pasó? Dime, ¿quiénes están hoy en el Inter de Miami? Está Messi, está Luis Suárez, está Busquets, está Jordi Alba. Mm. Entrelazamiento cuántico. Y funcionan como un relojito. Ahora, en muchos ámbitos de la vida, muchas veces en las parejas hay un grado de conexión que no hace falta siquiera que se hablen, porque piensan Sabe lo que piensa. absolutamente. Mm. A mí me ocurrió muchas veces, incluso con personas con las que trabajo, por los grados de conexión. Esto significa entonces empezar a entender que hay muchas aplicaciones, pero muchas aplicaciones, que traducidas a ejemplos prácticos y concretos, por eso traje un ejemplo de fútbol, que te podría decir otros, que te demuestran el funcionamiento de lo que se llama la neurocuántica aplicada, que es neurociencia con cuántica, que reinterpreta el funcionamiento del cerebro, reinterpreta las posibilidades que el ser humano tiene, que son mucho mayores a poco que empecemos a internalizar algunos resultados de investigaciones mucho más recientes, que a mí, sinceramente, me han dado una clarificación absoluta sobre las posibilidades del ser humano de inmensas repercusiones en el logro de lo que queremos lograr.
Un ejemplo. ¿Cómo es la vida de un emprendedor? El emprendedor es el que hace un emprendimiento, que crea un algo, un proyecto, una empresa, una... Sueña. Sueña el proyecto. Y yo conozco algunos casos importantísimos porque he trabajado Ujú. con esos emprendedores. ¿Qué significa soñar un proyecto? Significa que la imaginación del proyecto influye como la realidad de la estimulación le genera redes neuronales en su cerebro. Sigue soñando el proyecto, aumenta la cantidad de redes neuronales asociadas al proyecto que tiene en su cerebro el emprendedor, el futuro emprendedor. Pero si empezamos a internalizar lo que se llama la cuántica aplicada al emprendimiento, empezamos a darnos cuenta que esa mayor cantidad de redes neuronales asociadas alrededor del proyecto genera vibración energética en esa persona, que Ujú. influye en el entorno de esa persona. Y esa influencia por la vibración energética de esas redes neuronales de ese emprendedor influye en el entorno de ese emprendedor. Por eso aparece Juancito, Pedrito, que se asocian al proyecto. Y por eso crea en su cerebro inicialmente el proyecto. Pero lo transforma en un emprendimiento más amplio. Hay muchas cosas en esto y otras tantas que vienen en el futuro próximo en este aspecto. Es importante que empecemos a entender que aunque nos preocupe un poco la complejidad de la cuántica, que es cierto, pero entrada en la cuántica y facilitando el digerimiento de los conceptos de cuántica y su aplicación, vamos a encontrar soluciones que ni nos imaginábamos que existen. Es verdad, ¿no? O sea, todo empieza en la mente. O sea, este mismo micrófono ha empezado en la mente, en la imaginación, en la creación, el sueño de alguien y la puede materializar. Pero esto igual nos puede jugar en contra. O sea, se habla mucho, me imagino que si vas desde una energía más escasa, o sea, te estás concentrando en algo, por ejemplo, personas concentrándose mucho en dinero, y vas con esa intención más de escasez, una energía más de escasez, y por ese motivo quizás, no sé si tiene una explicación cuántica que igual lo puedes alejar, puedes dejar de crearlo, puedes dejar de atraerlo. A ver, si tú piensas en escasez, si tú piensas en pobreza, vas a generar más pobreza. Esta es la cruda realidad. Ujú. Con lo cual, focaliza en aquello que quieres crear, no en aquello de lo que quieres huir. Ese es el gran secreto. Empieza a dar energía a lo que quieres, no a lo que no quieres. Así como la enfermedad. Tiene que dar energía a lo positivo. Y tal vez no en el medio de llegar, sino en el objetivo último. Porque en el mundo cuántico, el camino, tú no lo sabes. Lo que te importa es que llegues a donde quieres llegar, El resultado, al resultado. Mira, te doy una... ¿Puedo darte otro ejemplo claro. concreto? Mira, uno de los primeros viajes que yo hice a Europa, que no me conocía nadie, Ujú. solo mis parientes, terminé con un viaje que apenas lo pude pagar. Terminé en la plaza de Viena, San Esteban, 24 de diciembre. No hay nieve, hay una costra de hielo así, cuajado. Y yo dije, aquí debo volver de otra manera, de otra forma. Me tienen que invitar a hacer. Solamente hice una cosa. Lo escribí en un papelito, lo guardé en el bolsillo. Todas las noches a partir de ese día miraba mi papelito con ese proyecto. Todas las noches. Y a veces durante el día también miraba el papelito. Se lo mirabas y lo visualizabas. Lo visualizaba en el sentido de internalizar el tema. Esa época yo trabajaba en el Centro de Economía Internacional. Empecé a guardar cosas que en ese momento no me explicaba por qué. Empecé a guardar documentos de la integración de Argentina y Brasil. Trabajaba en un Centro de Economía Internacional. Bueno, ¿para qué? Guardaba. 6 meses después de mi viaje a Viena, me llama la directora de Relaciones Internacionales de una importante universidad argentina. La Universidad de Belgrano, lo puedo decir. Ujú. Y me dice, tienes que hacerme un favor, necesito que me ayudes en algo.
Bueno, dímelo. No, vente a tomar un café. Yo imaginé que tenía un problema con el rector. Con el rector me había prologado mi primer libro ya hace 30 años. Bueno, Nilda, voy, paso por ahí. Pasé y me dice, mira, tengo este problema. Yo manejo todas las invitaciones de profesores de universidades del exterior y de alumnos que vienen de universidades del exterior y además la reciprocidad de enviar profesores y alumnos a universidades del mundo por esos intercambios internacionales. Tengo un lugar que no sé qué hacer, no sé cómo hacer. Porque me están pidiendo a alguien que vaya a dictarles un programa de integración. ¿De qué país me estás hablando? ¿De qué universidad? Y me responde a suerte de cuerpo, de la Universidad de Economía de Viena. ¿Tú puedes creer esto? ¿Esto es casualidad o es causalidad? ¿Por qué empecé a acumular documentos de integración sin saber para qué? Porque no los necesitaba en ese momento. ¿Y por qué? En ese momento Austria estaba entrando a la Unión Europea. Y obviamente, invitación, hasta me permitieron llevarme un ayudante. Entonces, lo que yo te quiero decir es que en mis experiencias personales, yo vivo este tema con el más absoluto convencimiento porque lo viví, lo disfruté, pero además porque se explica científicamente. Porque mi papelito fue un mensaje al campo cuántico. Porque además luego, investigando lo que es neurocuántica y el poder de la intención, hay una excelente definición de lo que es la intención. Es como un rayo láser que tú envías al campo cuántico para que se conecte con esa infinita variedad de posibilidades y se precipite en aquello que está resonando coherentemente. Ponte a pensar, ¿qué herramienta más poderosa tenemos los seres humanos a poco que entremos a ese nivel de posibilidades con estos nuevos descubrimientos que estamos teniendo? Y te digo más, creo que es el momento que te diga la última investigación que da origen al último ejercicio de entrenamiento que ahora le llamamos Quantum Training. Se ha demostrado por investigaciones en la Universidad de Rice de Michigan que el cerebro humano, en estado de relajación, meditación o sueño, reconfigura las redes neuronales derivadas de estímulos del periodo anterior en estado de alerta. Es decir, tú estás tomando una decisión o estás analizando algo, cuando entraste a dormir o entraste en meditación, se produce en el cerebro una reconfiguración de conexiones neuronales que dan una solución alternativa mejor a lo que estabas por decir. Pero esto no es solo lo más importante. Es que lo que se demostró, además, que en el cerebro humano, en ese estado, se generan conexiones neuronales que dan soporte a decisiones futuras que tienes que tomar, que dan soporte a comportamientos futuros que vas a tener. Es decir, es como que se invierte la ecuación. En vez de que la estimulación te provoque una conexión neuronal, es como que de alguna manera ocurre que se produce una red neuronal que va a ser la plataforma de tu decisión el mes que viene, el año que viene. Yo me puse a estudiar esto mucho. ¿De dónde viene? ¿Cuál es la explicación? ¿Sabes qué? En el estado de relajación, sueño, meditación, entras en un estado cuántico. A temporalidad, a espacialidad y a individualidad. ¿De dónde viene la estimulación que te genera una red neuronal que tiene que ver con tu futuro? Es una conexión cuántica. Consecuentemente, si tú empiezas a trabajar este tema, trayendo la definición anterior de lo que es la intención, rayo láser que se conecta con el campo cuántico, lo que podemos decir es que en ese estado en el que autoinfluyes tu proceso
de relajación, sueño y meditación con tu intención, estás generando una inmensa posibilidad de que tu propio cerebro esté trabajando en las redes neuronales asociadas a la concreción de tu intención. Yo sé que para muchos quizá de tus oyentes, quizá suene un tantito complejo esto, pero solo pido, pónganse a pensar. Y si esto lo empiezan a verificar, si esto lo empiezan a verificar, ¿qué me dicen? En nuestros entrenamientos lo hemos empezado a verificar fehacientemente. Fehacientemente. Fíjate, la semana pasada, voy a probar esto. Tengo que armar un programa muy especial con 3 niveles que se llama programación neurocuántica. Es decir, entrenar a las personas desde un nivel practitioner, un nivel de máster y un nivel de trainer de programación neurocuántica. Metí eso en mi cerebro. El sábado pedí que no me moleste nadie. El domingo tenía todo el programa de programación neurocuántica armado. La velocidad incluso se acelera en este proceso. La idea entonces es que es un salto cualitativo importantísimo el que estamos viendo. Ya no es lo que nos ocurría 20 años atrás. La inmensidad de posibilidades, la cantidad de herramientas nuevas, diferentes, distintas y la posibilidad de accesar a esos niveles es cada vez más posible para cualquiera de nosotros. O sea, me parece algo increíble porque, bueno, creo que esto da una explicación a lo que es la manifestación. Yo no creo mucho en la manifestación, pero sí creo en este lado más racional y científico, ¿no? Que al mismo tiempo tiene ese componente más espiritual, pero le da una explicación a eso. Normalmente cuando hablan de manifestación, creo que lo más difícil para las personas, y también me ha costado un montón, por eso igual no lo aplicaba como manifestación, pero llega a ser el tema de creer en ti, o sea, creer que eres digno de recibir lo que estás visualizando, lo que estás deseando, lo que estás soñando. Entonces, ¿cómo trabajas este componente de la creencia en uno mismo? Mira, déjame ir un pasito atrás para fundamentar lo que voy a decir. Ujú, Una de las experiencias para mí más significativas fueron mis viajes a la India. Yo no conozco turísticamente la India, pero sí conozco los verdaderos milagros de la India que están en los ashram. El ujú. ashram es el ámbito de un avatar, de un líder espiritual. Yo he visto con estos ojos, a 1 metro de distancia, un avatar generar objetos. Recuerdo un anillo de oro y brillantes, sacado aquí, sacado de aquí y sin trampitas. Tenía el brazo así y yo estaba a 1 metro. Por supuesto que en esa época yo no me atrevía a decírselo a nadie, pero lo había visto y empecé a estudiar este tema. ¿Qué significa esto? Y desde la disciplina occidental, por eso me metí en cuántica, en estudiar la manifestación, la capacidad de creación que tiene el ser humano, que no está limitada por lo que hasta ayer creíamos que conocíamos. Yo creo que todo ser humano tiene la capacidad de concretar lo que quiere concretar. A poco que genere en sí la fuerza energética de logro que se necesita para ese hecho. Esto es importante. La idea es que existe la posibilidad de generar la concreción. Y esto hoy es algo que está mucho más cercano científicamente y más explicable científicamente que lo que quizá uno observa en determinadas culturas producirse por conocimientos ancestrales no transmitidos, tal vez abiertamente, pero ciertamente haciéndonos. Es un tema que me parece importante que empecemos a reflexionar. Yo tampoco creía en la manifestación. Yo tampoco creía. Mi cerebro, mi formación era demasiado científico, racional, lógico, hasta que me choqué contra la pared y vi cosas, experimenté cosas que me hicieron repensar
esos límites. Ujú. Para poder creer necesitamos experimentar. Te diría que es una ayuda a la experimentación, a la creencia, pero no es imprescindible. Ujú. Llega el momento en que para crear tienes que creer. Esto significa que el creer significa generar fuerza energética que te posibilita crear. Recuerda, hasta en la Biblia tienes ejemplos en este sentido. Mm. Quiero poner mi dedo en la llaga para creer que... ¿Recuerdas? Pasajes de la Biblia. Sin embargo, hoy el creer te da la posibilidad de crear. Claramente. Porque creer significa energía cuántica en movimiento. Significa aumentar tu frecuencia de vibración energética generando una conexión con aquello que crees para crear. La idea entonces es que tenemos que salir de la duda, porque cuando tú me dices, para creer hay que experimentar, me estás planteando una duda. Ah, no, yo no creo sin experimento. Mm. Y la duda te impide, te destruye la posibilidad de crear. Este es el tema con el que tenemos que empezar a trabajar hoy día. Cambiar, hacer switch. Si yo creo, crea. Si yo creo de creer, puedo crear, de hacer. Esa es un poco la ecuación. Acá estoy, bueno, seguro que nos están escuchando mentes racionales igual. Y lo digo esto igual porque yo estoy en esa línea, Ujú. ¿no? Soy muy partidario de hacer las cosas. O sea, por ejemplo, este mismo podcast. Yo Ajá. igual lo visualizaba mucho el crecimiento y estamos teniendo un gran crecimiento. Pero en su momento no se sentía así, o sea, nadie nos escuchaba hace 2, 3 años. Y soy muy partidario en el sentido de que si haces, el resultado va a llegar. ¿Dónde está esa línea del esfuerzo? O sea, ¿dónde metemos este componente del esfuerzo en este componente de crear? O sea, ¿viene en conjunto, no viene en conjunto, son separados? A ver, vamos a declarar bien esto. Ujú. No es creo y me siento apoltrón en el sillón esperando que se manifieste lo que creo. Por supuesto, si tú crees de verdad, te mueves, pones esfuerzo, pones ganas, pones actividad en lograr. Cuando yo te decía, creo que debo hacer un programa de programación neurocuántica, pues estuve 12 horas con mis posadores en un sillón y mi computadora delante. A ver, no fue el milagro que vino de no Claro. sé dónde. Por supuesto que sí. Ahora, poner el esfuerzo sin creer, eso es lo que yo digo, es una contradicción. Mm. Porque si no crees en ti, no crees en lo que tienes como proyecto, no crees en que estás poniendo en energía negativa, que destruye la posibilidad de hacerlo. Normalmente en este lado de manifestación igual se habla de vibración, energía, frecuencia. Ujú. ¿Cómo está correlacionado esto con el cerebro, con la coherencia igual que existe con el corazón, que lo mencionabas un poco al principio? Mira, los elementos básicos para analizar esto son los siguientes. Primero y principal, hay que atender a las emociones que orientan la energía. Esto significa atender a que, como decíamos, las estructuras neuronales del corazón se coherenticen positivamente con las vibraciones energéticas generadas por el pensamiento humano. En la medida que haya coherencia, y hay ejercicios muy concretos de coherencia energética, que llamamos coherencia de emoción y energía, que te permiten tener mejor direccionamiento, más fuerza energética y mayores posibilidades por aplicación de esa energía.
Lo que sí debemos decir es que requiere que permanentemente hagamos esfuerzos por esa coherencia. Insisto, que muchas veces, por ejemplo, un tropiezo en la calle, un problema en el tránsito, te pone emociones negativas. Ujú, Tú dirás, pero no es culpa mía, lo siento. El que tiene la emoción negativa es tú. ujú, Cuida eso. Pero en todo sentido, aunque no tenga relación con aquello que estás trabajando, pero esa emoción negativa te está condicionando. Por eso es tan importante ser coherentes de forma permanente. Volviendo un poco a lo que decíamos de la resignificación, el proceso siguiente a la resignificación que sugerimos que se haga todos los días es la resignificación instantánea. Todos tenemos circunstancias y problemas, claramente, todos las tenemos. En mi caso, por ejemplo, me bajé allí y, no, pero era para qué lado, tuve que volver 2 cuadras y esto te genera una resignificación instantánea. Esto significa que ves de positivo en esto. ¿Cómo transformas eso negativo en positivo? Eso significa ir por la vida con la coherencia emocional y energética permanentemente en tu ser para que puedas lograrlo. Y yo reitero esto. También vengo del mundo racional y lógico in extremo. Pero cuidado, ya el mundo no se explica solamente por lo racional y lógico. El mundo se explica por algo adicional, mucho mayor, que es el que estamos transitando. Más aún, voy a decir algo tal vez más fuerte todavía. Hasta poco tiempo atrás, el mundo científico, aquí juntillas, se concentraba en el método científico. ujú. Punto. Y el método científico era pam, pam, pam. El resto, eso es un tema de las religiones, de las creencias. ¿Qué está ocurriendo ahora? Empezaron a ver cosas más allá del método científico que trabajan sobre plataformas diferentes. El mundo de las creencias empezó a explicar de mejor manera cosas que hasta ayer, por ejemplo, se llamaban milagros. Por eso el título de mi último libro se llama Milagros de la Mente. Estudiando milagros, que hasta ayer no tenían explicación Ujú, científica, y hoy la tienen. Entonces, creo que el mundo ha cambiado muchísimo, y estamos ante el desafío entonces de entrar y de recrearnos en este nuevo mundo. Y eso tiene que ver con una decisión que cada uno tiene que tomar. ¿Te quieres quedar sujeto a aquello que te formó en su momento? Atado, maniatado, encadenado por aquello. Bien, es tu decisión. Pero el mundo que viene es otra cosa. El mundo que ya está aquí es otra cosa. Cuando hablamos de desbloquear el potencial del cerebro, estamos hablando un poco de entrenarlo para poder ver realmente de qué somos capaces de crear. En este sentido, ¿qué ejercicios recomiendas hacer en este caso para poder entrenarlo y desbloquear su potencial? Hablabas un poco de meditación. Sí. Hagamos doble clic ahí y de ahí arrancamos quizás otros ejercicios que recomiendas o más que ejercicios igual hábitos para Bien. aplicar. Pero se habla mucho de la meditación, Joe Dispenza igual habla demasiado de la meditación. ¿Por qué es tan efectiva? O sea, ¿qué es lo que pasa con la meditación? A ver, además de la meditación, en los programas míos de entrenamiento cerebral hay muchas otras cosas adicionales que Ujú, lo podemos mencionar luego. Pero la meditación, ¿qué tiene de gran ventaja? Que trabaja el metaconsciente. Es decir, se libera del condicionamiento consciente. La meditación, en definitiva, te pone en el verdadero lugar donde puedes crear. Y crear muchas cosas, incluso tu propia salud. Esto significa entonces una gran posibilidad para todos. Por eso se habla tanto de la meditación. Yo aprendí a meditar en la India. ujú. Y después me di cuenta que en el mundo occidental, incluso en las grandes organizaciones, empezó a ser una práctica habitual común. Mis entrenantes del cerebro meditan 2 veces por día, todos los días.
Todos los días significa 7 días a la semana. Y a veces algunas adicionales para objetivos específicos. De hecho, hoy trabajo el 24, todos los días 24 de cada mes del año 24 hicimos una meditación abierta pública. Todos los días 25 de cada mes del 2025 estamos haciendo lo mismo. ¿Por qué? Porque eso es importante para el mundo incluso. Mira, dos cosas. Hay una divulgadora científica británica, Lynn McTaggart, que ha trabajado muchísimo este tema. Y ha demostrado, en un libro que se llama El Poder del Ocho, haciendo grupos de meditadores en determinadas ciudades, generaban fuerza energética en el entorno, en esas ciudades, que incluso incidían en la reducción de delitos de ese entorno. Más allá de lo que el grupo de meditadores. Quizá más de uno ahora va a estar pensando, pero eso. Entonces te voy a poner un experimento científico concreto, liderado por la Universidad de Princeton, que generó un proyecto con 30 países asociados. Se llama el proyecto GCP, de Conciencia Global. Lo pueden ir a la página web de la Universidad de Princeton y verlo ahí, el relato de las conclusiones. Te doy 2 o 3 casitos nada más del experimento del GCP. La muerte de la princesa Diana en París, hace años atrás, hizo que los ordenadores en esos 30 países que estaban en un proceso interactivo, ¿sí?, repetitivo, alteraran su funcionamiento. Ya no solamente la concentración atencional de tanta gente en ese accidente generó en las personas una incidencia por fuerza energética de esa concentración atencional en el accidente de la princesa Diana, sino que alteró elementos físicos con los ordenadores. Segundo caso, el atentado de las Torres Gemelas. El atentado de las Torres Gemelas produjo también una alteración en el funcionamiento de los ordenadores de esos 30 países, producto de la concentración atencional de inmensidad de gente prestando atención, es decir, poniendo energía, vibrando energéticamente a raíz del atentado. El COVID también produjo la misma consecuencia. Entonces, lo que estoy queriendo decir es que, primero, la vibración energética del pensamiento humano influye. Segundo, no solamente influye a otro ser humano, que también, influye también en elementos físicos, como un ordenador, como un computador. Entonces, ¿qué más hace falta para que en el mundo occidental científico, racional y lógico se permita tener una demostración de funcionamiento de esto? Y esto es el desafío que tenemos hoy día. Y algunas experimentaciones adicionales a partir del proyecto de CP son más desafiantes todavía, que quizá hasta hacen pensar en algo que está más allá de lo que es el conocimiento y la creencia tradicional de todo el mundo. Hay mucho para explicar, inclusive la esencia del propio ser humano. Wow. Hablemos de estos otros hábitos que mencionabas que aparte de la meditación. Ok, mira. Empecemos por lo básico. La meditación es una importante. Pero, por ejemplo, ejercicio simple. Yo no comienzo ninguna clase, ninguna conferencia, sino todos los asistentes me ponen una sonrisa o una risa en el rostro. ¡Ah, qué tontera, me dirás! ¿Sabes lo que produce la sonrisa? El accionamiento muscular facial provocado por la sonrisa genera endorfinas, hormona que predispone el cerebro proactivamente. ¿Qué quiero yo de mis asistentes a una conferencia o una clase? Que estén proactivamente predispuestos. Que de paso eso contagia al
grupo familiar, al grupo laboral, al grupo social. Ejercicio obligatorio de todos mis entrenantes del cerebro. Una sonrisa o una risa todas las mañanas antes de empezar tu día. Luego, hemos dicho, toda experiencia, aprendizaje, estimulación genera la activación de conexiones neuronales a partir de conexiones sinápticas. Entonces, ¿qué hay que hacer? Aprender a percibir. Percibir más. ¿O quieres quedarte limitado a lo que simplemente tu vista, tu oído, tu tacto, tu olfato, tu gusto te da? Porque hay cosas, por ejemplo, si ahora prestas atención, hay un ruidito en la calle. ¿Lo percibías recién? Entrena tu cerebro a percibir lo que quizá no es tan explícito. O tal vez, quizá, te olvidaste de ver algo. ¿Qué será ese aparatito que tienes allá? ¿Será el móvil? Ujú. Entonces, ejercicio para tus oyentes. Entrena a una percepción ampliada. ¿Cómo se hace? Muy simple. Aprende del cieguito. ¿Qué pasa con el ciego? El que no puede ver. ¿No percibe más por el oído, por el tacto, por el olfato, por el gusto que tú? Claro, la carencia de la vista le potenció la otra. Entonces, mira, la película que vas a ver esta noche, la serie que vas a ver esta noche, la miras con los ojos cerrados. Es decir, solamente esforzándote a captar con el resto de los sentidos. Ah, no, claro. Pero la de mañana, ojos abiertos, pero los oídos tapados, o sin sonido del televisor. Estás potenciando, activando, flexibilizando tu estructura neural de uno y otro sentido, potenciando la capacidad. ¿Y con lo cual qué logras? Inmensa mayor cantidad de estímulos por los 5 sentidos, porque has entrenado los 5 sentidos a captar más. Entonces estás captando más. A ver, claro, entra cualquier cosa, lo bueno y lo malo. Con lo cual, segundo entrenamiento, desarrollo tu atención selectiva o foco atencional. Entonces, concentra tu atención en aquello que sí te sirve, no aquello que no te sirve. En aquello que es positivo para ti, no aquello que es negativo. Con lo cual, de todo el espectro ampliado de percepciones que tienes, empiezas a seleccionar y focalizar atención en aquello. Y así sucesivamente. Hay muchos más ejercicios que apuntan justamente a desarrollar el cerebro y en la etapa cuántica le incorporamos el aumento de frecuencia vibratoria, por ejemplo. Ejercicios que te aumentan la frecuencia vibratoria tuya. Es muy simple, está demostrado. La gratitud te aumenta la frecuencia vibratoria, sin más. Con lo cual, en la parte cuántica del entrenamiento cerebral, todos mis entrenantes, todos los días agradecen por 3 cosas de tu día. Aunque más no sea por tu vida o por lo que fuere, porque eso te repercute en general mayor frecuencia vibratoria. Y así sucesivamente una serie de ejercitaciones que te dan la posibilidad de aumentar tu potencial de forma inmensa. Las emociones afectan la vibración, ¿no? Absolutamente. O la ayuda. O la ayuda. En este Ahora, la caso, pregunta es, ¿qué exacto, emociones? eso te iba a preguntar, por ejemplo, emociones negativas como los miedos. La emoción de miedo, ansiedad, eso te condiciona negativamente, sin ninguna duda. Te destruye la posibilidad. ¿Cómo sabes si estás vibrando altamente o baja? A ver, en la medida que tú, recuerda, te dijimos, cuando dijimos que tienes que atender a la generación emocional que tú fundamentalmente desde el corazón generas, estoy diciendo que tienes que implantar emociones positivas. Emociones positivas que significan que todas las circunstancias que pueden ser catalogadas por decir negativas, transfórmalas. A ver, el ejercicio de coherencia hemoenergética es un ejercicio que lo tenemos también por allí, que genera que las personas incorporen en su día a día esa coherencia permanente. Aunque ocurra algo, pero están tan protegidos por ese ejercicio de coherencia emocional positiva que lo negativo no le traspasa la coraza. Al contrario, le dan la vuelta para ver
¿Dónde está lo positivo que está en eso? Hay muchas cosas que en la vida te traen dificultades, problemas, que te pueden entristecer. Pero vayamos a reinterpretar esto. Vamos a verlo desde otro punto de vista. Por eso el ejercicio de coherencia emocional hemoenergética diario es importante. Ya digo, miedo, ansiedad, pensamientos tal vez de dificultad, eso te genera negatividades. Este ejercicio de coherencia del cerebro y el corazón igual es una meditación. Sí, habitualmente las personas tienen necesidad de ponerse en estado meditativo para hacer ese ejercicio de coherencia hemoenergética. Ahora, las personas suficientemente entrenadas pueden tener en la instantaneidad de momentos también un fortalecimiento de la coherencia hemoenergética. Lo pueden lograr. No hace falta estar media hora en un lugar determinado con una música adecuada y con un saumerio. No, no es imprescindible. Qué bueno que lo puedan hacer, pero no es imprescindible. Tú te puedes abstraer un instante y estar en ese estado de coherencia monoenergética, fortaleciendo esa circunstancia. Y en muchos casos, esto es importante, yo he trabajado con muchos ejecutivos, altos ejecutivos de empresas, y necesitan en determinado momento hacerlo. Yo recuerdo una ejecutiva muy importante de una empresa en Costa Rica, y me decía, cuando se pone complicada la reunión del directorio, como no puedo, porque hay muchas personas ahí, voy al baño un segundo y hace un ejercicio. Y vuelve absolutamente diferente. Pues hay que buscar la oportunidad también. Y eso te genera una posibilidad muy interesante, de estar permanentemente en estado de equilibrio. Dos preguntas más para ya ir cerrando. La primera, en cuestión de las personas que usted va entrenando y ve que hay una tasa de éxito, ¿qué es lo que le ha limitado? ¿Por qué motivos es que falla? Tú dices de personas que han tenido una Que, tasa. que no han, o sea, que han fracasado. Bueno, a ver, dos cosas, o tres, te puedo decir, varias. Primero, no creen. Punto. Absolutamente imposible. Primero, creer. Probablemente yo les ayude en el proceso de creer, dándoles ejemplos, haciéndoles hacer prácticas que les permiten entrar un poco, pero en fin, en esto me dio resultado. A ver si no, todavía no me da más resultado, no. Pero existen casos negados, sin ninguna duda. Te voy a decir algo. Luego de tantos años de trabajar en esto, hasta tantas décadas de trabajar en esto, en realidad te diría que hay como una especie de tamiz en que la gente que se acerca porque está dispuesta, porque necesita, porque cree o porque lo está buscando. Muchos alumnos me dicen, uy, eso es lo que estaba buscando. Otros me dicen, me cambiaste la vida. De hecho, tengo varios que me dicen, me cambiaste la vida. Estaban buscando un cambio. No importa, no sabían cómo ni qué, pero encontraron el cambio. Y te lo manifiestan luego. Los que no están dispuestos, y te diría, no son muchos, son mínimos, pero abandonan los programas. Y siguen por la vida, en su esquema y en sus limitaciones. Pero para esto hay que estar, hay que creer, hay que ponerse en el tema. Definitivamente. Esta es la última pregunta. Usted que ha estudiado ya el tema del cerebro, lo estudia constantemente, todo el tema de neurocuántica, ¿es creyente? O sea, le hace creer que hay un Dios. Es una pregunta que yo no tengo ningún empacho de decirlo. Yo he sido seminarista, además, con lo cual conozco de mi religión por dentro. Y por cierto, he recibido una formación conventual incluso en este sentido. Lo que ocurre
es que con el desarrollo de investigaciones, particularmente de cuántica, de neurocuántica, empiezas a encontrar una explicación científica importantísima para fundamentar lo que antes era meramente una creencia. Tienes que creer porque tus padres, porque tus seminarios en el convento, tienes que creer porque tienes que creer. Pasé a otra etapa. Pero hay una explicación importantísima que incorporar. Y no tengo empacho en decirla públicamente como lo voy a decir. ¿Qué tan cierto la gente joven hoy, los chicos de 20 años, pueden creer que hay un señor de barro blanca con un bastón que creó al mundo? Y esto no es hacer desaparecer lo que creímos. ¿No será que el ser humano, que está en esta fisicalización que tú ves en el espejo, es otra cosa, energéticamente hablando, nada más que con esta vestimenta física transitoria? ¿Qué tal si esa realidad energética que somos vemos que sea de conexión con una fuente energética de origen? ¿Qué tal si empezamos a explicarnos con bastante más componente científico la propia realidad, que tal vez se escribió en los libros maestros para que sea entendido por las culturas de la época en que se escribieron? ¿Se entiende lo que quiere decir? Hubo que escribir fábulas, hubo que hablar de Adán y Eva, hubo que hablar de cosas para que la gente entendiera. Será el momento en que otra explicación es válida para que sea comprendida en este otro plano, porque en uno de los viajes a la India, en uno de los ashram, recuerdo, estaba el Palacio de las Religiones. Todas, absolutamente todas, las que hoy vemos de un costadito y del otro, esencialmente lo mismo. Muchas veces cambia lo que desde los púlpitos se dice y tal vez cambie por interpretaciones no del todo ajustadas de lo que se dice. Consecuentemente, sí soy creyente. Nada más que mi creencia tuvo una evolución de explicación más suficiente respecto de lo que es la realidad. De hecho, hoy mismo estoy discutiendo estos temas con ámbitos muy cercanos. De hecho, una última invitación, ahora limitada por las circunstancias de salud, de generar un debate en el propio Vaticano sobre esto. ¿O no creemos que amerita esta era que estamos viviendo una explicación adecuada a la era, evolucionada respecto de lo que fue nuestra explicación? Es una pregunta. Yo lo debo plantear de esta manera porque aún reconociendo que si lo reconozco, mis antecedentes y mis experiencias, mis vinculaciones, es lo que hoy no solamente estoy pensando, sino estamos pensando. Reinterpretación de lo que es el ser humano. Porque en cuántica dije, no hay tiempos. Pero no solamente no hay tiempos, y no hay espacios, y no hay individualidad en el plano de quienes estamos aquí. No hay tiempos, espacio e individualidad en personas que desde lo energético se vinculan, no desde la fisicalización de esa energía. Entonces, la conexión
con tu antepasado, que ya no tiene esa fisicalización. ¿Crees que es imposible? Son temas cruciales que invito a que todos los piensen, porque de esta manera están haciendo claramente una interpretación más moderna, más sólida y más fundada de lo que es de verdad el propio ser humano. Creo que es un buen lugar para cerrar ahí. Nos dejas con un par de tareas. Te voy a hacer la pregunta que le hacemos a todo invitado, que llega a ser la primera. Asumamos que todo tu contenido que está allá afuera desaparece. Pero tienes la oportunidad de crear un último mensaje, una última lección para que millones de personas lo vean. ¿Cuál sería? A ver, yo creo que acá hay una reflexión importante que hacer. La primera es que tenemos que creer en lo que de verdad somos y no en lo que parece que somos. Y tenemos que vivir en forma independiente de los condicionamientos. La experiencia, la vivencia, no es lo que te ocurre, es lo que tú haces con lo que te ocurre. Entonces, de nuevo, el foco es qué eres y qué haces. Última pregunta. ¿Qué es para ti una persona creadora? Una persona creadora es una persona que, más allá de los precedentes, de los descubrimientos, de los inventos que hasta el momento existen, es capaz de crear algo diferente, distinto, que no tiene parangón con lo que hasta ese momento existe. Esa es la persona que está creando. Mm, Para mí esto se asocia mucho con creación cuántica. La mm. creación cuántica es independiente de lo que te ha ocurrido, de lo que has aprendido, de lo que has estudiado. Es una creación en un plano de un futuro no predecible, porque el futuro predecible que tú puedes crear está condicionado por el pasado, por eso predecible. Con lo cual, si tú cortas toda conexión con ese pasado, estás en condiciones de crear. Y esa creación tiene que ver justamente con el campo cuántico de infinitas posibilidades al que todos estamos asociados, más o menos conectados. Buenísimo. Gracias, doctor. Ha sido realmente un gusto y realmente una masterclass de lo que es esta ciencia del cambio. Gracias a ti y espero que les haya servido a todos.